Una borrasca de categoría excepcional estaba arrasando la costa cantábrica cuando él echó a su mujer del coche para llevar a su amante al hospital. 30 minutos después, regresó solo para quedar paralizado por una visión aterradora. En el corazón de la tormenta, un marido despiadado había abandonado a su esposa en la autopista, desesperado por llegar junto a su amante que se había puesto de parto. La dejó para que muriera en la noche implacable. Pero cuando dio la vuelta, la escena que le esperaba quedaría grabada en su memoria por el resto de su vida. La mujer de voz suave que una vez conoció había renacido, regresando fría, orgullosa y armada con una verdad que lo sumiría a él y a su amante en una pesadilla de por vida. La noche caía en silencio sobre las exclusivas fincas de La Moraleja, en Madrid, con el único sonido del viento feroz silbando entre los majestuosos robles que bordeaban el camino de entrada. Dentro de una vasta y moderna cocina, Elena Valdés se inclinaba, aplicando con cuidado un glaseado de color ámbar sobre un solomillo de ternera perfectamente sellado. El rico aroma de la mantequilla y las hierbas se mezclaba con el olor del puré de patata trufado y los espárragos trigueros que se calentaban en el horno. Todos eran los platos favoritos de Miguel. Miró el elegante reloj de estilo clásico en la pared. La manecilla de la hora señalaba directamente las 9. Habían pasado 3 horas desde que terminaba su jornada laboral habitual. La suntuosa cena, preparada desde hacía mucho tiempo, se había enfriado, reflejando el lento enfriamiento de su espera. Elena suspiró, desatándose el delantal beige y hundiéndose en el lujoso sofá del salón, con la mirada perdida en el jardín oscuro y azotado por la lluvia. 3 años de matrimonio, y las cenas para uno se habían convertido en la norma. Durante el último año, las llegadas de Miguel se habían vuelto más erráticas, sus llamadas telefónicas más secretas. El familiar y reconfortante aroma a madera de cedro que solía llevar había sido reemplazado por algo más. Era la persistente fragancia de un perfume de mujer, uno diferente cada día, dulce, empalagoso y completamente ajeno. El sonido de la llave en la cerradura fue un clic agudo y frío. Elena se sobresaltó, levantándose rápidamente, con las piernas ligeramente entumecidas por haber estado sentada tanto tiempo. Miguel Herrero entró, su alta figura trayendo consigo el frío de la tormenta. Su traje de diseño estaba inusualmente arrugado y un dulce aroma floral que ella no reconoció flotaba en el aire. Ciertamente no era el suyo. «¿Ya estás en casa?», dijo suavemente, tratando de ocultar el agotamiento en su voz. «¿Has comido? Puedo calentarte la cena». Miguel se aflojó la corbata, arrojando descuidadamente su maletín de cuero sobre una silla. No la miró. Su respuesta fue cortante. «No hace falta, comeré lo que haya». Se sentó a la mesa del comedor como un rey tomando su trono, y Elena, como una hermosa sirvienta, le sirvió en silencio, colocando el solomillo y las guarniciones en su plato. Se sentó frente a él, observándolo comer. Él dio un bocado al solomillo, masticó unas cuantas veces y frunció ligeramente el ceño. «Está un poco pasado», comentó, su tono tan casual como si discutiera el tiempo. «Cené solomillo en casa de una amiga la semana pasada. Ella cocina mucho mejor. Estaba perfectamente al punto, tan tierno. Deberías aprender de ella». La mano de Elena, sosteniendo el tenedor, se congeló en el aire. Un peso invisible le oprimió el pecho, dificultándole la respiración. «Una amiga». Pronunció las palabras con tanta naturalidad, como si fueran inofensivas. Recordó un tiempo en que él había jurado que su cocina era la mejor del mundo. Bajó la cabeza, ocultando el temblor de sus labios. «De acuerdo, tendré más cuidado la próxima vez». Un silencio sofocante descendió de nuevo, más aterrador que cualquier discusión. Era un cuchillo sin filo cerrando lentamente su corazón, un dolor persistente y agonizante. Justo en ese momento, el teléfono de Miguel, que estaba sobre la mesa, se iluminó con un mensaje entrante. Vio una sonrisa amable cruzar su rostro habitualmente severo, una sonrisa que no había visto dirigida a ella en mucho tiempo. Cogió el teléfono y salió al porche cubierto, cerrando la puerta de cristal tras de sí, separando sus dos mundos. Aunque no podía oír las palabras con claridad, podía sentir la ternura en su voz a través del cristal. «Sí, estoy en casa. ¿Has comido? ¿Estás cansada? No le des vueltas. Duerme un poco. Te veré mañana». Cada palabra ahogada fue suficiente para aplastar los últimos vestigios de esperanza en su corazón. Elena se sentó sola en la fría mesa del comedor, observando la espalda de su marido mientras él derramaba todo su afecto sobre otra mujer. La enorme mansión de repente se sintió cavernosa y helada. Lágrimas que no sabía que estaban por venir cayeron por su rostro, aterrizando en el plato de comida intacto que tenía delante. A la mañana siguiente, Elena se despertó sobresaltada por el incesante timbre de su teléfono. Era Miguel. Su voz al otro lado era impaciente, autoritaria. «El contrato de inmobiliaria Sol Real está en mi escritorio en el despacho.
Tengo una reunión a las 10. Tráemelo a la oficina ahora mismo y date prisa. Colgó antes de que ella pudiera responder. Su indiferencia se había convertido en un reflejo. Elena se miró en el espejo, con los ojos hinchados por una noche de llanto. Se puso lánguidamente un vestido sencillo, encontró el contrato y salió corriendo de casa. La empresa de Miguel, Grupo Herrero, ocupaba las últimas plantas de un reluciente rascacielos en el Paseo de la Castellana. El lugar era un monumento a la riqueza y al poder, lleno de empleados con trajes caros y elegantes, que caminaban con confianza. Elena, con su sencillo vestido color crema, se sintió como una extraña en un mundo que no era el suyo. A pesar de ser la esposa del director general, podía contar con una mano las veces que había estado allí en 3 años. Las recepcionistas la miraron con una mezcla de curiosidad y escrutinio, aunque se mantuvieron profesionales. Señora Herrero, por favor, suba a la última planta. El señor Herrero la está esperando. Elena asintió agradecida y entró en el ascensor privado para ejecutivos. Cuando las puertas se abrieron en la planta 35, la primera persona que vio no fue a Miguel, sino a una joven hermosa con un vestido de trabajo ceñido que acentuaba sus curvas. Estaba junto al escritorio de Miguel, arreglando con cuidado un ramo de fragantes lirios en un jarrón, un acto que parecía a la vez mundano e inquietantemente íntimo. Al ver a Elena, la joven sonrió dulcemente y se acercó. Usted debe ser la señora Herrero. Soy Jessica Martín, la asistente del señor Herrero. Habla de usted todo el tiempo. Sus palabras eran como pequeñas agujas pinchando el corazón de Elena. Miguel habla de mí. Apenas me dirige una palabra civilizada. ¿Cómo podría tener tiempo para hablar de mí con nadie más? Hola. Estoy aquí para dejarle un documento, respondió Elena educadamente, reprimiendo sus emociones. Jessica levantó una mano para colocar un rizo rebelde de su cabello ondulado en su sitio. El gesto estaba deliberadamente diseñado para mostrar una brillante pulsera de platino en su esbelta muñeca. «Oh, esta cosa es tan incómoda», hizo un puchero coqueto. El señor Herrero insistió en que me quedaba bien, pero no estoy tan segura. El corazón de Elena se encogió. Reconoció esa pulsera. Era de la última colección de un diseñador de joyas de renombre mundial. El mes pasado, por su aniversario de bodas, ella había admirado un collar de la misma colección, pero Miguel lo había descartado como demasiado extravagante y frívolo. Sin embargo, aquí estaba una pulsera aún más cara en la muñeca de su asistente. Al notar cómo palidecía el rostro de Elena, Jessica sonrió para sus adentros mientras montaba un espectáculo de entusiasmo. «Por favor, siéntese. El señor Herrero está en una reunión, pero debería terminar pronto. Déjeme traerle una taza de café». Antes de que Elena pudiera negarse, ya se había apresurado a entrar en una pequeña sala de descanso. Un momento después, salió con una taza humeante. Al entregársela a Elena, su muñeca tembló y toda la taza de café caliente se derramó sobre la mano de Elena y su vestido color crema. «Ah», exclamó Elena suavemente de dolor mientras su mano se enrojecía de inmediato. «Oh, lo siento muchísimo». «Lo siento mucho, señora Herrero». «¡Qué torpe soy!», se disculpó Jessica profusamente, aunque un destello de triunfo brilló en sus ojos. Justo en ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Miguel salió con varios socios comerciales. Sus ojos se posaron inmediatamente en la escena. Su esposa haciendo una mueca de dolor, su vestido manchado de café, y su asistente con aspecto pálido y angustiado. Su rostro se oscureció al instante. Sin pedir una explicación, le ladró a Elena. «¿Qué estás haciendo?» Jessica solo intentaba ser amable. «Si no lo querías, podrías haber dicho que no. ¿Por qué le harías eso?» Su voz estaba cargada de ira y decepción, como si ella hubiera cometido un crimen atroz. Corrió al lado de Jessica, preguntándole con preocupación, ignorando por completo la mano enrojecida y ardiente de su esposa. «¿Estás bien? ¿Te has quemado?» La humillación inundó a Elena, dejándola sin palabras. Cualquier palabra de defensa murió en su garganta. Delante de sus socios, delante de su personal, la había despojado de toda dignidad. Se volvió hacia ella, con los ojos tan fríos como el hielo, su voz un siseo bajo y despectivo. «Mírate. Vienes a mi oficina vestida así y montas una escena. Vete a casa. No me avergüences más». Con eso, se dio la vuelta y consoló suavemente a Jessica, que ahora se apoyaba en él, pareciendo la víctima. Luego continuó acompañando a sus invitados como si Elena no fuera más que aire. Elena se quedó sola en el vasto y frío pasillo. La quemadura en su mano todavía palpitaba, pero no era nada comparado con la agonía que desgarraba su corazón. Dejó en silencio el contrato en el mostrador de recepción y se fue, con la espalda recta y solitaria. No lloró. Ya se había quedado sin lágrimas la noche anterior. La humillación en la oficina ardió dentro de Elena todo el día.
Regresó a la casa fría y vacía y se sentó en la oscuridad, dejando que el dolor la consumiera. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí, solo que cuando finalmente se movió, era tarde, y Miguel aún no estaba en casa. No volvería a casa esa noche. Se tambaleó hasta ponerse de pie y entró en su vestidor. El olor del perfume de Jessica todavía se aferraba a la chaqueta del traje que él había llevado. Una oleada de náuseas le subió por la garganta. Quería tirarlo a la basura, quemarlo hasta hacerlo cenizas, pero al final solo pudo llevarlo entumecida a la lavandería. Mientras revisaba los bolsillos, sus dedos rozaron un trozo de papel doblado en un cuadrado pulcro. El corazón de Elena dio un vuelco. Una sensación de pavor la invadió mientras sus manos temblorosas lo desdoblaban. Era un informe de ecografía de una prestigiosa clínica de maternidad de Madrid. La nítida impresión en negro era como 1000 cuchillos diminutos apuñalando sus ojos. Nombre: Jessica Martín. Edad: 24. Diagnóstico: embarazo intrauterino único. 32 semanas. 32 semanas, 8 meses. El endeble trozo de papel de repente se sintió imposiblemente pesado. Se le escapó de las manos, revoloteando en el aire antes de aterrizar silenciosamente en el frío suelo de baldosas. Se derrumbó, su cuerpo desprovisto de toda fuerza. 8 meses. Significaba que mientras él todavía le susurraba palabras dulces, mientras todavía compartían noches íntimas, ya había engendrado un hijo con otra mujer. El engaño era demasiado cruel, demasiado repugnante. Su visión se nubló. 3 años de matrimonio. Había renunciado a su estatus como hija de una familia prominente, abandonado una prometedora carrera, todo para ser su sistema de apoyo. Aprendió a cocinar, a arreglar flores, a ser la esposa perfecta a sus ojos, y esta flagrante traición, era su recompensa. No supo cuánto tiempo estuvo sentada en el gélido suelo hasta que la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Miguel entró, apestando a alcohol. La vio en el suelo, el informe de la ecografía a su lado, y se quedó helado. Pero no hubo ni un atisbo de culpa o pánico en su rostro, solo molestia y fría indiferencia. «Has estado revolviendo mis cosas», afirmó, su voz una baja acusación. Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos fijos en él. Cogió el informe, su voz temblaba, pero cada palabra era clara. «Miguel, ¿qué es esto?» Miguel miró el papel, luego a ella, su expresión completamente desvergonzada. Ni siquiera se molestó en negarlo. «Es exactamente lo que ves. Jessica está embarazada. Es mi hijo». «¿Por qué?» Elena sintió un sabor amargo subir por su garganta. «¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué?» Miguel soltó una risa fría y cruel. Se acercó y se sentó en el borde de la cama, mirándola con condescendencia. «Elena, mírate bien. Llevamos 3 años casados y tu vientre sigue plano. Necesito un hijo para continuar mi apellido, para heredar el imperio que tanto me ha costado construir. ¿Puedes darme eso?» Cada una de sus palabras era una daga retorciéndose en su corazón, sacando sangre. Así que, a sus ojos, ella no era más que una máquina de dar a luz. Y cuando no cumplió con su deber, él estuvo perfectamente dispuesto a encontrar un reemplazo. «Así que encontraste a otra persona para tener tu hijo», susurró. Las lágrimas corrían por su rostro. «Nuestro amor, tus votos. ¿Fue todo una mentira? ¿Amor?», se burló él. «¿Se puede comer el amor? ¿Me ayuda a cerrar tratos multimillonarios?» «Elena, deja de ser tan ingenua. Una mujer como Jessica es la que puede ayudarme en mi carrera, no una esposa que solo se dedica a la cocina». La verdad quedó al descubierto, cruda y atroz. No podía creer que el hombre que tenía delante fuera el mismo que una vez había amado con cada fibra de su ser. Al ver sus lágrimas silenciosas, perdió toda la paciencia. Se levantó, imponente sobre ella, su voz se volvió glacial. «Tienes 2 opciones. 1. Aceptas tu papel como la señora Herrero, y aceptas la existencia de Jessica y mi hijo. Cuando nazca el bebé, lo criarás. Él te llamará madre». 2. Hizo una pausa, inclinándose cerca de su oído. «Nos divorciamos. Te irás sin nada. Recuerda que esta casa, tu coche, todo está a mi nombre». Sus palabras eran una sentencia de muerte. No le ofrecía escapatoria, solo una elección entre la humillación y la indigencia. Elena lo miró a través de sus lágrimas. Su rostro familiar ahora parecía monstruoso y ajeno. Su corazón, en ese momento, se entumeció por completo. Durante los días siguientes, la atmósfera en la finca de La Moraleja fue sofocante. Elena y Miguel vivían bajo el mismo techo como extraños. Él salía temprano y volvía tarde, tratándola como si fuera invisible. El corazón de ella se había convertido en piedra. No le quedaba nada que decirle. Los papeles del divorcio ya estaban redactados, esperando el momento oportuno. Esa mañana,
Mientras Elena regaba sus orquídeas en el balcón, Miguel salió de su estudio, ya vestido con un traje elegante. Prepárate. Esta tarde, vamos en coche a Sotogrande. Era una orden, no una petición. Elena se volvió, su mirada firme. ¿Sotogrande? ¿Para qué? Es el 80 cumpleaños de la abuela. ¿Lo has olvidado?, preguntó él, con el ceño fruncido por su supuesta falta de memoria. ¿Cómo podría olvidarlo? Su abuela era la única persona de su familia que alguna vez había sido amable con ella. Pero ya no estaba de humor para interpretar el papel de la hermosa nuera. No voy a ir. Puedes ir tú solo, respondió, su tono firme. Su desafío claramente lo enfureció. Se abalanzó hacia adelante, su gran mano se cerró sobre la muñeca de ella. Elena, no tientes a la suerte. ¿Crees que tienes derecho a negarte? Déjame decirte algo. Mientras seas la señora Herrero, tienes el deber de mantener mi imagen. La imagen de esta familia. Todos en casa saben que tengo una esposa perfecta. ¿Quieres que pierda la cara delante de mis parientes? ¿Imagen? Rió Elena, un sonido amargo y roto. Miguel Herrero, ¿todavía te importa tu imagen? Cuando te acostabas con otra mujer, dejándola embarazada, ¿pensaste alguna vez en mi dignidad? ¡Cállate!, rugió él. Su agarre se tensó, haciendo que le doliera la muñeca. Es asunto mío. No te corresponde a ti juzgar. Vas a ir esta tarde. No me obligues a usar la fuerza. La soltó, dejando una marca roja y furiosa en su pálida piel. Se ajustó la corbata y se dispuso a marcharse, lanzando una última orden fría por encima del hombro. Salimos a las 2. Estate lista y vístete apropiadamente. Elena observó su espalda en retirada, un odio profundo llenándola. No la necesitaba por amor, la necesitaba como un hermoso accesorio, una fachada impecable para ocultar su vida podrida y engañosa. Esa tarde, un elegante Mercedes negro salió por las puertas de la finca. El aire dentro del coche era más frío que el aire acondicionado. Elena miraba por la ventanilla, viendo el paisaje madrileño pasar borroso como una película muda. Miguel se concentraba en conducir, su rostro una máscara inmóvil. No intercambiaron ni una sola palabra. El silencio era pesado, opresivo. Un boletín de noticias en la radio interrumpió una suave melodía. La voz del locutor se volvió grave. Atención, noticia de última hora. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una alerta por borrasca de consecuencias catastróficas. La borrasca Isabel se está intensificando rápidamente, y se proyecta que toque tierra a lo largo de la costa cantábrica, afectando a todo el norte, esta noche. Los vientos sostenidos cerca del centro de la tormenta podrían alcanzar los 225 km por hora, una borrasca de categoría excepcional. Se ha emitido una alerta roja. Se aconseja a todos los residentes que permanezcan en el interior. Todos los vehículos en las autopistas principales deben buscar refugio seguro de inmediato. Elena se volvió hacia Miguel, su voz llena de ansiedad. ¿Has oído eso? Viene una borrasca enorme. Quizás deberíamos dar la vuelta. Podemos llamar a tu abuela. Miguel le lanzó una mirada despectiva. ¿Es solo una tormenta? ¿Qué tanto escándalo? ¿Tienes tanto miedo de morir? Las noticias siempre exageran. Le prometí a la abuela que estaría allí, y yo no rompo mis promesas. Pero esto es una borrasca de categoría excepcional. Es peligroso. Estamos conduciendo directamente hacia ella. He dicho que está bien, así que está bien, espeto. Su paciencia agotada. Ahora siéntate ahí en silencio y no me distraigas. Elena sabía que no podía hacerlo cambiar de opinión. La terquedad y el egoísmo estaban grabados en su ser. Solo pudo agarrar con más fuerza el cinturón de seguridad, un pavor sin nombre retorciéndose en su estómago. Afuera, el cielo se oscurecía, el viento arreciaba, llevando un frío húmedo y ominoso. Este viaje se sentía malogrado desde el principio. El coche aceleraba por la A1, la arteria principal que conectaba Madrid con el norte de España. El cielo se había vuelto de un gris plomizo y magullado, como si estuviera a punto de colapsar. Gigantescas nubes negras se arremolinaban en lo alto, anunciando la furia inminente de la naturaleza. El viento comenzó a aullar, con ráfagas tan violentas que incluso la pesada berlina de lujo se estremecía. Luego cayeron las primeras gotas de lluvia, comenzando como un ligero golpeteo antes de intensificarse hasta convertirse en un aguacero torrencial. El agua golpeaba el parabrisas en láminas. Los limpiaparabrisas trabajaban a máxima velocidad pero no lograban mantener la vista despejada. La visibilidad se redujo a solo unos pocos metros de un gris borroso y aterrador. Elena se aferró a su bolso, su cuerpo tenso. Podía sentir el peligro acercándose. Con cada ráfaga poderosa, parecía que el coche podría ser levantado de la carretera. Miguel, esto es demasiado peligroso. Por favor, busca una salida, un área de servicio, cualquier cosa.
Tenemos que esperar a que pase. Su voz era débil por el miedo. Conducir así es un suicidio. El rostro de Miguel permaneció como una máscara de piedra desafiante. Agarró el volante, sus ojos entrecerrados, esforzándose por ver la carretera. La ferocidad de la tormenta no hizo nada para ablandar su obstinación. La salida está justo adelante. Ya casi llegamos. Deja de montar una escena, ladró, su voz aguda por la irritación. Odiaba este tiempo, y odiaba el miedo de ella. Justo entonces, por encima del rugido de la lluvia y el chillido del viento, sonó su teléfono, un sonido agudo y urgente. La pantalla se iluminó, mostrando un solo nombre: Jessica. Al instante, la irritación y la terquedad desaparecieron del rostro de Miguel, reemplazadas por una ansiedad incontenible. Respondió rápidamente, poniendo la llamada en altavoz para poder conducir. Jessica. ¿Qué pasa? Su voz de repente era suave, una ternura que Elena no había oído en años. Del otro extremo llegó la voz de Jessica, aterrorizada y sollozante, puntuada por respiraciones entrecortadas. Miguel, ¿dónde estás? Ayúdame. El estómago. Me duele muchísimo. El corazón de Miguel se encogió. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Cálmate y cuéntame. Me caí en el baño. Ahora, tengo estos calambres horribles. Creo que he roto aguas. El grito de dolor de Jessica resonó en el coche. Miguel, tengo mucho miedo. ¿Nuestro bebé va a estar bien? Por favor, vuelve a por mí. Creo que estoy de parto. ¿De parto? Las palabras golpearon a Miguel como un rayo. Su rostro se puso pálido como un fantasma. Su hijo, el hijo que había estado esperando, estaba a punto de nacer. En ese momento, todo lo demás dejó de existir. La fiesta de su abuela, la borrasca de categoría excepcional, los peligros de la autopista, todo fue borrado de su mente. Todo lo que podía imaginar era a Jessica agonizando y a su hijo nonato. No tengas miedo, quédate donde estás, vuelvo a por ti ahora mismo. Vuelvo ya, gritó al teléfono, su voz frenética. Sin un momento de vacilación, sin un segundo de reflexión, Miguel Herrero hizo algo demencial. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda. El Mercedes negro viró violentamente, iniciando un cambio de sentido en medio de la autopista, directamente en el camino del tráfico que venía en sentido contrario, oculto por la lluvia cegadora. Chirrido. El estruendo de la bocina de un camión y el sonido torturado de sus frenos llenaron el aire junto con las furiosas maldiciones del conductor. Elena gritó, su cuerpo lanzado hacia adelante contra el cinturón de seguridad. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Miguel. ¿Estás loco? Chilló, su voz quebrada por el terror. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres morir? Pero Miguel no oía nada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su mente consumida por Jessica y su hijo. Completó el giro temerario, pisó a fondo el acelerador y el coche rugió, acelerando de vuelta en la dirección opuesta, de regreso hacia Madrid, dejando atrás una cacofonía de bocinas furiosas y un desastre casi fatal. El coche volaba como una bestia enloquecida a través de la cortina blanca de lluvia. Elena todavía estaba aturdida por la aterradora maniobra. Miró al hombre a su lado, el hombre que una vez llamó su marido. Su rostro era ahora la máscara de un extraño, una máscara de locura. Sus ojos veteados de rojo, sus rasgos torcidos por una desesperación frenética. Miguel, para el coche ahora mismo, dijo Elena, tratando de mantener la voz firme, pero temblaba traicioneramente. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Casi provocas un accidente catastrófico. Por ella estás dispuesto a tirar tu propia vida. Sus palabras, en lugar de calmarlo, fueron como gasolina en un incendio. Vio sus súplicas como un obstáculo, una molestia. Cada segundo que pasaba era otro segundo de peligro potencial para su hijo, y ella, su esposa legal, estaba aquí sermoneándolo. «Cierra la boca», bramó, su voz más fuerte que la tormenta exterior. «¿Tú qué sabes? Es mi hijo, el heredero de la familia Herrero. ¿Acaso tu vida vale más que la suya?» Sus crueles palabras fueron una puñalada final y brutal en el corazón ya herido de Elena. Estaba atónita, incapaz de creer lo que estaba oyendo. A sus ojos, su vida valía menos que el hijo nonato de su amante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un torrente de dolor y desesperación. Comenzó a suplicar, a rogarle. «Miguel, por favor. No podemos seguir así. La tormenta es demasiado fuerte. Las carreteras están resbaladizas. Piensa en nuestra seguridad. Simplemente detente y podemos llamar a una ambulancia para ella, ¿no?» «¿Llamar a una ambulancia?», se burló. Su risa goteaba desprecio. «¿Y esperar a que se arrastren mientras mi hijo está en peligro? No, tengo que llegar yo mismo, ahora». El coche continuó avanzando a una velocidad aterradora. Elena miró por la ventanilla.
El paisaje era un borrón. Vio una señal de un tramo desolado de la autopista, una sección con menos coches debido a obras en curso. Una idea monstruosa e impensable surgió en la mente de Miguel. La miró, sus ojos completamente desprovistos de calidez. Su presencia, sus palabras, eran todas una distracción exasperante. Necesitaba llegar al hospital más rápido, y quizás su ausencia le ayudaría a concentrarse. Chirrido. Pisó los frenos a fondo. El coche derrapó sobre el pavimento mojado, deteniéndose en el arcén. Elena fue lanzada hacia adelante, su cabeza por poco no golpeó el salpicadero. Antes de que pudiera recuperarse, Miguel se volvió hacia ella. Sus ojos eran los de un demonio, su voz tan fría y dura como el hielo ártico. Sal del coche. Elena pensó que había oído mal. En esta borrasca, en esta autopista desierta, le estaba diciendo que saliera del coche. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Tartamudeó. Un miedo profundo se apoderó de ella. He dicho, sal de mi puto coche, rugió. Esta vez la crueldad en su voz era indisimulada. Eres una maldición. He perdido mucho tiempo por tu culpa. Ahora, sal. Con eso, se desabrochó su propio cinturón, se abalanzó sobre la consola y abrió la puerta de ella. Una ráfaga de viento y lluvia helada irrumpió en el coche. No, Miguel, no puedes hacer esto. Si me dejas aquí... ¡Moriré!, gritó Elena en pánico, tratando de cerrar la puerta, pero no era rival para su fuerza. Pues muere, gruñó, su malicia alcanzando su punto máximo. La agarró del brazo y la arrastró brutalmente fuera del coche. Elena luchó, pero fue inútil. Suéltame, eres un animal. Sin otra palabra, la empujó con todas sus fuerzas. Elena cayó de bruces sobre el asfalto frío y arenoso. El agua de lluvia y el barro empaparon su ropa al instante. La caída fue dolorosa, pero el dolor físico no era nada comparado con la devastación de su corazón. Él no había terminado. Metió la mano de nuevo en el coche, cogió su bolso y lo tiró a la carretera junto a ella, su contenido esparcido por el suelo mojado. Se quedó junto a la puerta abierta, mirándola desde arriba como un dios podría mirar a un insecto. Su voz, fría y venenosa, cortó la tormenta, grabándose en su alma. Escúchame, Elena. La vida de mi hijo es más importante que la tuya. Cerró la puerta de un portazo, volvió al asiento del conductor y el motor rugió una última vez. El Mercedes negro salió disparado hacia adelante, desapareciendo rápidamente en el velo blanco de la lluvia, dejándola sola en la desolada autopista, abandonada a la furia total de los cielos. Elena yacía en el asfalto, la tormenta azotándola. Ya no sentía el frío, ya no sentía el dolor. Miró en la dirección en que el coche había desaparecido y comenzó a reír. Era un sonido lúgubre, desolado, perdido en el aullido de la borrasca, el sonido de un corazón rompiéndose por última vez. La lluvia continuó su asalto implacable, pero Elena Valdés no sentía nada. Tumbada en el pavimento de la A1, con el vestido empapado y manchado de suciedad, el dolor físico era un eco lejano, comparado con la agonía de un corazón destrozado sin remedio. La desesperación había alcanzado su punto máximo, y luego retrocedido, dejando a su paso una calma aterradora. Las lágrimas se habían ido. No quedaban más por llorar. Se rió. El sonido comenzó como un débil temblor en su garganta, antes de estallar en un lamento crudo y desolado que se mezclaba con el rugido de la borrasca. Era la risa de la liberación, de un final. Miguel Herrero, has matado personalmente a la esposa que te amaba con toda su alma. A partir de este momento, la Elena que conocías está muerta. Con mano temblorosa, buscó a tientas su bolso. Milagrosamente, su teléfono estaba intacto, aunque resbaladizo por la lluvia. La pantalla parpadeó y se encendió. Su dedo se desplazó por sus contactos, deteniéndose en un número enterrado en lo más profundo de su memoria, un número que se había prometido que nunca volvería a llamar, pero él la había forzado. Respiró hondo y temblorosamente y pulsó el botón de llamada. El tono de llamada era constante, como los últimos latidos de su corazón moribundo. Después de unos segundos, una voz profunda y autoritaria teñida de preocupación respondió: «Elena». Al oír esa voz familiar, la fortaleza de compostura que había construido a su alrededor se derrumbó. Pero no lloró. Su voz era un susurro ronco y extrañamente tranquilo. «Abuelo, soy yo, Elena». «¿Elena? ¿Dónde estás? ¿Por qué tu voz suena así? ¿Qué te ha pasado?» La voz al otro lado se volvió urgente. «Estoy bien», respondió Elena, sus ojos fijos en el vacío de la tormenta. «Estoy en la A1, en dirección a Madrid desde el norte, cerca del kilómetro 158. Estoy atrapada». No mencionó haber sido arrojada del coche. Ni una palabra de queja, simplemente indicó su ubicación. Su calma era más escalofriante que cualquier grito. «De acuerdo. Quédate exactamente donde estás. No te muevas.
Mantén tu teléfono contigo. Estoy enviando gente a buscarte ahora mismo. Después de colgar, Elena se acurrucó a un lado de la carretera, abrazándose a sí misma. El tiempo parecía haberse detenido. 10 minutos. 20 minutos. La lluvia comenzó a amainar, pero el cielo permanecía negro como el carbón. Unos 30 minutos después, el Mercedes negro de Miguel Herrero regresó. No había vuelto por remordimiento o preocupación por su seguridad. Después de llamar al hospital y enterarse de que Jessica solo había tenido un susto, y su condición era estable, su frenesí maníaco disminuyó. La lógica regresó, y con ella el miedo. ¿Y si realmente moría? ¿Y si alguien descubría que había abandonado a su esposa en una borrasca? Estaría en serios problemas. La autopreservación, no el amor, lo había hecho regresar. Pero a medida que su coche se acercaba al tramo familiar de la carretera, se quedó helado. Sus ojos se abrieron con incredulidad ante la escena que tenía delante. La autopista, antes desolada, ahora estaba iluminada como si fuera de día. Un convoy de 5 Audi Q7 negros, todos con matrículas oficiales del estado, estaba estacionado en una línea perfecta e imponente. Sus faros de alta intensidad cortaban la oscuridad, iluminando el área. Rodeando los vehículos había hombres con trajes oscuros y equipo táctico, de pie en guardia con una quietud inquietante, sus ojos agudos escaneando los alrededores. El aire crepitaba con un aura de poder absoluto, que haría temblar a cualquiera. Su coche de lujo, comparado con esta comitiva, parecía un juguete barato. Y entonces la vio. Elena estaba siendo ayudada a ponerse de pie por un hombre de aspecto distinguido con un traje a medida que sostenía respetuosamente un gran paraguas sobre ella. Un pesado abrigo de aspecto oficial estaba sobre sus hombros, protegiendo su pequeña y empapada figura. El hombre abrió con cuidado la puerta del vehículo principal, un Q7 especialmente blindado, y la ayudó a entrar. Justo antes de que la puerta se cerrara, la mirada de Elena recorrió la escena. Aterrizó en su coche, sus ojos se encontraron con los suyos, aterrorizados. No había odio en su mirada, ni dolor. Era tan fría como un glaciar milenario, tan afilada como una cuchilla, atravesando directamente su alma. Era la mirada de una extraña, llena de desprecio y finalidad absoluta. La puerta se cerró. El formidable convoy comenzó a moverse, alejándose con una gracia silenciosa e intimidante, dejando a Miguel Herrero solo en su coche. Su rostro estaba ceniciento, sus manos agarraban el volante, pero aún temblaban incontrolablemente. El sudor frío perlaba su frente. Matrículas oficiales. Un equipo de seguridad. Elena. ¿Con quién se había casado exactamente? ¿Y qué acababa de tirar por la borda? Un pavor aterrador y sin precedentes lo consumió. Sintió como si acabara de mirar al abismo. El convoy de todoterrenos se movió rápida y silenciosamente, saliendo de la autopista por una carretera privada y sin señalizar que se adentraba en las colinas de la Sierra de Guadarrama. Esta era la entrada a una finca privada de alta seguridad, un lugar completamente inaccesible para el público. El vehículo principal se detuvo ante una gran casona de piedra que, aunque histórica, irradiaba un aura de inmenso poder. El mismo asistente abrió respetuosamente la puerta para Elena. Ahora estaba envuelta en una cálida manta de lana, con una taza de té caliente en las manos, ayudando a restaurar algo de calor. Dentro, el calor de una chimenea rugiente la envolvió. En el gran salón, un anciano con una cabeza llena de pelo blanco y una postura recta como una vara de medir, estaba sentado en un gran sillón tallado. Vestía ropa informal y sencilla, pero la formidable presencia que exudaba era innegable. Sus ojos, profundos y agudos, estaban llenos de una mezcla de profunda angustia y furia pura, mientras contemplaba el estado miserable de su única nieta. Era Álvaro Valdés, una leyenda viva de la política española, un exministro que, aunque retirado, todavía comandaba una inmensa influencia sobre los mundos político y financiero. Abuelo, dijo Elena suavemente, su voz aún ronca. Álvaro Valdés se levantó, caminando rápidamente para abrazarla. Su abrazo fue cálido y sólido. Elena, mi niña, cuánto has sufrido. Elena no lloró. Solo asintió en silencio, el calor derritiendo un pequeño trozo del hielo alrededor de su corazón. Después de ducharse y cambiarse a ropa seca y cálida, se sentó frente a su abuelo. El asistente, un hombre llamado David, que era su jefe de gabinete de mayor confianza, permanecía en silencio cerca. Cuéntame qué ha pasado. La voz de Álvaro era baja, pero la autoridad del poderoso exministro había regresado. Y Elena se lo contó. Habló con una calma escalofriante. Le habló de sus 3 años de matrimonio, de su silenciosa resistencia. Le habló de Jessica Martín, la ecografía, el embarazo de 8 meses. Le habló del viaje a Sotogrande, la borrasca, la fatídica llamada telefónica, y finalmente le contó cómo Miguel Herrero la había echado del coche en la tormenta,
Y sobre sus últimas palabras: la vida de mi hijo es más importante que la tuya. Con cada palabra que pronunciaba, la expresión del exministro se oscurecía. El aire en la habitación se volvió pesado, denso de rabia tácita. David, de pie a un lado, apretó los puños, su propia ira palpable. Atreverse a tratar así a la princesa de la familia Valdés. Ese tal Herrero tenía ganas de morir. Cuando Elena terminó, miró a su abuelo, sus ojos ya no débiles, sino llenos de una nueva determinación de acero. «Abuelo, quiero el divorcio». Álvaro no dijo nada. Simplemente extendió la mano y secó suavemente una única lágrima que se había escapado y trazado un camino por su mejilla. Luego, se volvió hacia David. Su voz era tranquila, pero cada palabra aterrizaba con el peso de un martillo, llevando la furia de un viejo león. David. Sí, señor ministro David, se puso en posición de firmes. Investiga todo sobre ese niñato, Miguel Herrero, y esa, fulana, su empresa, sus socios, cada cuenta bancaria. Quiero un informe completo en mi escritorio en 1 hora. Sí, señor. Y Álvaro hizo una pausa. Una luz fría brilló en sus ojos. Haz una llamada a la agencia tributaria. Usa nuestra influencia. Quiero una congelación inmediata de todos los activos vinculados a Miguel Herrero y al grupo Herrero. Cada cuenta, cada acción, cada propiedad. Quiero que se quede sin un céntimo. A ver cómo piensa mantener a su precioso hijo sin dinero. La orden del exministro fue absoluta. La retribución acababa de comenzar. Miguel Herrero estaba a punto de pagar el precio máximo por su crueldad y estupidez. Después de huir de la horrible escena en la autopista, Miguel Herrero condujo aturdido. La imagen del convoy oficial y la mirada glacial de Elena se repetían una y otra vez en su mente como una pesadilla despierta. Intentó convencerse de que lo había imaginado, pero una serpiente de puro miedo se enroscaba firmemente alrededor de su corazón. Corrió a la clínica de maternidad en Madrid. Al entrar en el vestíbulo, una enfermera lo reconoció. «Señor Herrero, ¿ya está aquí? ¿La señorita Martín ha sido trasladada a una habitación normal?» El médico dijo que fue una falsa alarma, solo un poco de angustia por un ataque de pánico. «El bebé está bien». ¿Pero qué?», exigió Miguel, su corazón latiendo con fuerza. «Pero el bebé ya ha llegado. Es una niña. 3 kilos». «¿Qué? ¿Una niña?». Miguel quedó atónito, sintiendo como si le hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Una niña, no un hijo. Jessica se había hecho múltiples ecografías. Los médicos siempre habían dicho que lo más probable era que fuera un niño. Una ola de amarga decepción lo invadió, extinguiendo lo último de su ansiedad. Había desafiado una borrasca, abandonado a su esposa, todo por un heredero varón, y el resultado era una hija. La sensación de haber sido engañado lo llenó de rabia. Entró furioso en la habitación del hospital. Jessica yacía en la cama, con aspecto agotado, pero todavía tratando de parecer débil y lastimera. «Miguel, has venido, gimió». Estaba tan asustada, pero Miguel no estaba de humor para consolarla. «¿Por qué es una niña?», preguntó fríamente. El rostro de Jessica se tensó. «Yo... no lo sé», tartamudeó. «El médico dijo que las ecografías a veces pueden equivocarse». «¿Equivocarse?», gruñó. «Me mentiste». Mientras discutían, sonó el teléfono de Miguel. Era su director financiero. Respondió con impaciencia. «Señor Herrero, es un desastre. Todas las cuentas de la empresa y sus cuentas personales han sido congeladas. El banco acaba de decir que es una directiva de las más altas esferas. No dan una razón». «¿Congeladas? Imposible», gritó Miguel. «¿Quién tendría el poder para hacer eso?». Abrió rápidamente su aplicación bancaria. Efectivamente, cada una de sus cuentas estaba marcada. Transacción suspendida. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Recordó el convoy, las matrículas oficiales. Esto no podía ser una coincidencia. Marcó frenéticamente el número de Elena, pero saltó directamente al buzón de voz. Llamó una y otra vez, docenas de veces. Nada. No respondía o lo había bloqueado. El terror comenzó a consumirlo. ¿Cuál era el trasfondo de Elena? ¿Cómo podía comandar un equipo de seguridad del Estado? ¿Cómo podía tener el poder de congelar toda su fortuna en un instante? Buscó en su memoria. Durante 3 años, había sido una esposa gentil y sin pretensiones. Le había dicho que su familia eran simples funcionarios. Sus padres habían fallecido y solo tenía un abuelo jubilado. Nunca lo había cuestionado. Su naturaleza ordinaria y controlable era precisamente por lo que la había elegido. Ahora se daba cuenta de que había sido un tonto catastrófico. Ese abuelo jubilado. ¿Cuán ordinario podía ser? Miguel se desplomó en una silla, empapado en sudor frío.
Se sintió como una pequeña hormiga frente a una montaña colosal e inamovible. Había tirado por la borda con sus propias manos el activo más poderoso de su vida, y estúpidamente, se había convertido en enemigo de una fuerza más allá de su imaginación más salvaje. 2 días después, Miguel Herrero vivía en un estado de terror constante y corrosivo. Su empresa era un caos. Los socios llamaban, exigiendo respuestas. En el hospital, Jessica era una fuente constante de quejas y lágrimas. Estaba sentado sobre un barril de pólvora, completamente indefenso. No podía contactar a Elena y no se atrevía a volver a la casa de La Moraleja. Esa mañana, mientras estaba sentado en su oficina de director general, con la mente hecha un lío, su nuevo asistente entró vacilante. Señor Herrero, un señor Cuesta está aquí para verle. Dice que tiene una cita. ¿Cuesta? Miguel frunció el ceño. No conocía a ningún abogado llamado Cuesta, pero en su situación actual no se atrevía a rechazar a nadie. Hazlo pasar. La puerta de la oficina se abrió, y un hombre alto y apuesto con un traje perfectamente entallado entró. Rondaba la treintena, con rasgos afilados y ojos penetrantes detrás de unas gafas sin montura que irradiaban inteligencia y confianza. Su presencia era tan imponente que parecía disminuir la de Miguel. ¿Señor Herrero? Soy Eneco Cuesta, socio principal de uno de los bufetes de abogados más importantes de Madrid, dijo con una sonrisa educada pero escalofriante. Me siento. Se sentó frente a Miguel, colocando una carpeta azul sobre el pulido escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Cuesta?, preguntó Miguel, tratando de mantener la compostura, pero una terrible premonición crecía en su interior. Eneco deslizó la carpeta por el escritorio. Estoy aquí como asesor legal de mi clienta, la señorita Elena Valdés, para discutir los procedimientos de su divorcio. ¿Divorcio? Aunque lo esperaba, las palabras golpearon a Miguel con un dolor físico. ¿Dónde está Elena? Quiero hablar con ella directamente. Mi clienta no tiene ningún deseo de verle en este momento, respondió Eneco fríamente. A partir de ahora, toda comunicación pasará por mí. Le invito a revisar la demanda de divorcio. La señorita Valdés ya la ha firmado. Las manos de Miguel temblaron al abrir la carpeta. Era una petición blindada. Y en la sección de división de bienes, solo había una simple línea. Miguel Herrero renuncia voluntariamente a toda reclamación sobre todos y cada uno de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Su ira estalló. «Esto es ridículo. ¿Con qué fundamentos? Esta empresa, las casas, los coches. Construí todo esto con mis propias manos. Ella no tiene derecho». Eneco simplemente se rió, un sonido lleno de lástima y desdén. ¿Está seguro de eso, señor Herrero? ¿Necesita que se lo recuerde? Hace 3 años, cuando el grupo Herrero estaba al borde de la quiebra, ¿quién fue el que inyectó una enorme suma de capital anónima para salvarle? Esa inversión, con los intereses calculados al valor actual del mercado, me temo que vender toda su empresa no sería suficiente para devolverla. Miguel se quedó helado. Lo recordó. Una misteriosa afluencia de dinero lo había salvado de la ruina. Siempre había pensado que fue un golpe de suerte, un inversor benévolo y desconocido. Nunca imaginó que fuera la familia de Elena. Viendo su silencio, Eneco asestó el golpe final. Sacó otro documento de su maletín. Quizás todavía no comprende su situación. Esta es una copia de la orden de la agencia tributaria para congelar sus activos. ¿Ve el sello en la parte inferior? Miguel miró el sello oficial grabado con el escudo y las palabras Agencia Estatal de Administración Tributaria. La imagen lo golpeó como un mazo. Hacienda, un exministro. Todo estaba horrible y aterradoramente claro. Había perdido, total y completamente. Eneco se levantó, ajustándose la chaqueta del traje. Tiene 3 días para considerarlo, señor Herrero. Si no firma, nos veremos en los tribunales. Pero confío en que un hombre inteligente como usted sabe qué elección es la más conveniente para sus intereses. Se detuvo en la puerta, volviéndose. Ah, y una cosa más. Le recomendaría que hiciera una prueba de ADN a esa niña recién nacida. A veces, las mayores sorpresas llegan cuando menos te las esperas. Eneco se fue, dejando a Miguel solo en la vasta oficina. Se desplomó en su sillón de cuero, completamente agotado. La demanda de divorcio y la orden de Hacienda yacían en su escritorio como 2 sentencias de muerte. Lo había perdido todo. Miguel permaneció inmóvil en su oficina durante horas después de que Eneco Cuesta se fuera. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la habitación, haciendo que su caro sillón de cuero pareciera un trono en una tumba. Sentía que su vida era esa sombra, estirada hasta la extenuación en la desesperación antes de disolverse en la oscuridad. Los papeles del divorcio y la orden de congelación federal yacían en su escritorio, burlándose de su estupidez. Un exministro. Hacienda, Elena Valdés. Las 3 frases se retorcían en su mente.
un huracán de arrepentimiento que barría hasta el último ápice de la arrogancia que había pasado su juventud construyendo. Había intentado llamar a algunos contactos de alto nivel que le había costado una fortuna agasajar. La respuesta fue un silencio atronador. Sus llamadas no fueron respondidas, o si las contestaban, la persona al otro lado balbuceaba una excusa sobre una reunión y colgaba. Era como si fuera una plaga a evitar. Comprendió entonces que, en los pasillos del poder, nadie se atrevía a cruzarse con la influencia detrás de ese sello oficial. Estaba completamente aislado. El intercomunicador de su escritorio sonó. Un sonido estridente en el silencio. Lo cogió con cansancio. Señor Herrero, el presidente López de Inmobiliaria Sol Real está en la línea. ¿Se la paso? La voz de su asistente era tímida. Inmobiliaria Sol Real era su mayor socio, representando más del 40% de los ingresos de su empresa. Su proyecto conjunto de apartamentos de lujo era su gallina de los huevos de oro. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Miguel. Quizás el presidente López podría ayudar. Pásamela inmediatamente. La línea se conectó. Miguel forzó un tono servil. Señor López, soy Miguel Herrero. ¿A qué debo el placer? En contraste con su fingido entusiasmo, la voz del presidente López era fría y distante. Señor Herrero, le llamo para informarle de que, a partir de hoy, Inmobiliaria Sol Real rescinde oficial y unilateralmente todos los contratos de asociación con el Grupo Herrero. ¿Qué? Miguel estaba atónito, un zumbido en sus oídos. Señor López, debe estar bromeando. Nuestro proyecto avanza perfectamente. ¿Por qué tan de repente? No hay razón, declaró el presidente López rotundamente. Ha sido una decisión de nuestro Consejo de Administración. Nuestros abogados se pondrán en contacto con usted para tratar las penalizaciones por incumplimiento de contrato. Adiós. Clic. La línea se cortó. Miguel se quedó helado. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó silenciosamente sobre la alfombra de felpa. Rescindir los contratos. La retirada de Sol Real era una sentencia de muerte para el Grupo Herrero. El masivo flujo de capital se cortaría. La mitad de su empresa quedaría paralizada al instante. Antes de que pudiera procesarlo, su móvil comenzó a sonar sin parar. Eran sus jefes de proyecto. Señor Herrero, malas noticias. Inspectores de trabajo acaban de hacer una redada en la obra del centro. Citan importantes violaciones de seguridad y han emitido una orden de paralización indefinida. Señor, el proyecto del resort también ha sido clausurado. Afirman que infringe una zona de preservación histórica. La orden vino de Patrimonio Nacional. Una llamada tras otra, cada una un mazazo. Todos y cada uno de sus proyectos, grandes y pequeños, estaban siendo clausurados por razones extrañas e inesperadas, que él sabía que estaban orquestadas desde arriba. Temblando, abrió una aplicación de noticias financieras en su teléfono. Un titular en rojo brillante le gritó: las acciones del Grupo Herrero se desploman tras la noticia de la retirada de un socio importante y la paralización de proyectos. Debajo había un gráfico con una única y masiva vela roja hundiéndose directamente hasta el suelo. Cientos de millones de euros de su patrimonio neto se habían evaporado en una sola tarde. La primera oleada del ataque fue rápida, brutal y precisa, sin dejarle margen para defenderse. El exministro Valdés, tenía que ser él. El viejo león estaba usando su inmenso poder para aplastarlo, para aniquilar la carrera por la que había sacrificado todo. Miguel echó la cabeza hacia atrás mirando el techo ornamentado. Empezó a reír, un sonido retorcido y amargo. Finalmente lo entendió. Esto no era una batalla, era una masacre. Mientras Miguel Herrero presenciaba el colapso de su imperio, Jessica Martín se perdía en ensoñaciones sobre la vida lujosa que le esperaba en el hospital. Hoy era su día de alta. Tumbada en una suite VIP, atendida por enfermeras, estaba convencida de que finalmente lo había conseguido. Aunque que el bebé fuera una niña era una pequeña decepción, creía que con su encanto, Miguel todavía las mimaría. Después de todo, estaba tan enamorado de ella. Se puso un vestido nuevo de diseñador, se aplicó un maquillaje ligero y sostuvo a su bebé, esperando a su futuro esposo. Se imaginó la escena. Miguel entraría con un enorme ramo de rosas, la besaría tiernamente, y luego su nueva familia de 3 iría a casa, a una hermosa mansión nueva que él les habría comprado. Pero el hombre que entró fue Miguel, con el rostro oscuro, los ojos inyectados en sangre y demacrado. No había flores, ni palabras dulces, simplemente arrojó una bolsa de lona sobre la cama. «Recoge tus cosas, nos vamos». Su voz era hueca. Jessica se sorprendió. «Miguel, ¿qué pasa? ¿Quién te ha disgustado?», preguntó, fingiendo preocupación. «¿Dónde está el coche? No te he visto llegar». «Lo vendí», respondió secamente. «Vamos en taxi». «¿Vendiste el coche?» «¿Por qué?», gritó incrédula.
Era un Mercedes de edición limitada. Luego insistió. ¿Y a dónde vamos? ¿Ya nos has comprado una casa? No quiero vivir en un apartamento, ya sabes. Quiero una casa con jardín cerca de un buen colegio privado para nuestra hija. Continuó con sus exigencias como si fueran su derecho de nacimiento. Ah, y para la celebración del primer mes del bebé, estaba pensando en ese restaurante francés del Hotel Palace. ¡Cállate!, rugió Miguel de repente, rompiendo su fantasía. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento durante días finalmente explotó. Jessica dio un salto y el bebé en sus brazos comenzó a llorar. Nunca lo había visto tan enfadado con ella. ¿Me has gritado?, comenzó, recurriendo a su táctica habitual. Miguel Herrero, ¿eres humano? Acabo de dar a luz a tu hija. Mi cuerpo todavía está débil. Si no puedes mostrarme compasión, al menos no me grites. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero su actuación había perdido su poder sobre él. La miró con puro asco. Dar a luz a mi hija. ¿Estás segura de que esta bebé es mía? Las palabras de Eneko Cuesta sobre la prueba de ADN resonaron en su mente, plantando una semilla de profunda sospecha. El rostro de Jessica palideció. ¿Qué? ¿Qué intentas decir? Por supuesto que es tu hija. ¿No confías en mí? ¿Una casa? ¿Una fiesta? Rió Miguel, un sonido autocrítico. Despierta, Jessica. Te lo digo ahora. Estoy arruinado. Mis cuentas están congeladas. Mi empresa está a punto de quebrar y los bancos están a punto de embargarlo todo. ¿Entiendes? Estoy arruinado. Sus palabras fueron como relámpagos. Jessica quedó atónita, sus ojos se abrieron con horror. ¿Arruinado? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? La empresa estaba bien hace solo unos días. ¿Bien?, se burló él. Eso es porque estaba ciego. Me enemisté con alguien a quien nunca debería haber contrariado. Y todo por tu culpa. Una mujer como tú me ha llevado a esto. La verdad salió a la luz y la máscara de Jessica cayó. Su naturaleza codiciosa y materialista quedó expuesta. ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás culpando a mí?, chilló. Eres un inútil, Miguel Herrero. ¿Por qué crees que estaba contigo? Por tu dinero. ¿Y ahora me dices que estás arruinado? ¿Cómo se supone que vamos a vivir mi hija y yo? Tú. Miguel se quedó sin palabras. Así que el amor que siempre había profesado era una mentira. Su discusión se intensificó, atrayendo la atención de enfermeras y otros pacientes. El bebé lloraba más fuerte. La una vez tranquila habitación VIP era ahora una escena de caos. Al final, sin dinero para pagar la factura del hospital, Miguel tuvo que tragarse su orgullo y llamar a todos los que conocía, pidiendo préstamos, soportando los fríos rechazos de hombres a los que una vez llamó amigos. Le llevó hasta la noche reunir suficiente dinero para dar el alta a Jessica. Los dos salieron tambaleándose del hospital, sin casa, sin coche, sin un céntimo. Su futuro era tan oscuro como la noche de Madrid que descendía a su alrededor. Después de dejar el hospital, Miguel tuvo que alquilar una pequeña y húmeda habitación en una zona deteriorada de Vallecas para vivir. Las constantes quejas de Jessica y el llanto incesante del bebé lo volvían loco, pero su infierno personal apenas comenzaba. El lunes por la mañana, después de un viaje en autobús abarrotado, llegó al edificio de su oficina y se encontró con una visión espantosa. Varios sedanes negros del gobierno de la agencia tributaria estaban aparcados en la entrada. Al entrar en el vestíbulo, 2 agentes de rostro sombrío con traje le bloquearon el paso. ¿Es usted Miguel Herrero, director general del Grupo Herrero?, preguntó uno de ellos, su voz desprovista de emoción. Sí, soy yo. ¿Y ustedes son? El corazón de Miguel martilleaba contra sus costillas. El otro agente levantó un documento oficial. Somos de la División de Investigación Criminal de la Agencia Tributaria. Basándonos en una denuncia anónima e investigación preliminar, tenemos pruebas suficientes para sospechar que el Grupo Herrero ha incurrido en evasión fiscal organizada a gran escala, fraude y soborno. A partir de hoy iniciamos una auditoría a gran escala de su empresa. Requerimos su total cooperación. Evasión fiscal, soborno. La mente de Miguel se quedó en blanco. Había sido tan cuidadoso, tan discreto. ¿Cómo pudieron haberlo descubierto? A menos que esa poderosa entidad ya tuviera todas las pruebas. Antes de que pudiera reaccionar, el equipo de agentes invadió la oficina. Fueron directamente al departamento de finanzas, incautando todos los registros contables de los últimos 5 años. Los ordenadores fueron confiscados. Todo el personal observaba en silencio atónito, sus miradas yendo de su atribulado director general a los agentes de Hacienda. El aura de poder que Miguel había cultivado cuidadosamente durante años se hizo añicos en un instante. Sintió un arrebato de vergüenza, una humillación peor que cualquier golpe físico. Señor Herrero, por favor, acompáñenos a nuestra sede para ser interrogado, dijo un agente,
Su tono no dejaba lugar a la negativa. Fue conducido como un criminal. La sala de interrogatorios era fría y opresiva. Miguel se sentó en una silla de acero frente a dos experimentados investigadores. Una dura luz fluorescente caía sobre él, exponiendo su pánico. No lo acosaron. En cambio, presentaron con calma una prueba tras otra, desmantelando sistemáticamente sus defensas. Señor Herrero, ¿podría explicar esta comisión de consultoría de 5 millones de euros pagada al jefe de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento el pasado marzo? Tenemos registros que muestran que ese dinero fue transferido más tarde a la cuenta offshore de su hija. ¿Y los beneficios de esta promoción inmobiliaria, por qué no fueron declarados en sus estados financieros? La evasión fiscal estimada asciende a más de 20 millones de euros. ¿A dónde fue ese dinero, señor Herrero? Cada pregunta, cada número, cada documento que producían era un hecho frío y duro. ¿Eran las cuentas fantasma? ¿Las facturas falsas? Todo el sistema fraudulento que había construido. Había pensado que estaba enterrado para siempre, pero lo habían desenterrado con una facilidad aterradora. El sudor frío le corría por la espalda, tenía la garganta seca, no podía pronunciar una sola palabra de negación, sabía que era inútil, lo tenían. El interrogatorio duró todo el día. Cuando finalmente le permitieron irse, ya era de noche. Salió tambaleándose del edificio de Hacienda, física y mentalmente destrozado. Sabía que ahora se enfrentaba a algo mucho peor que la quiebra. La cárcel. En los días que siguieron fue citado repetidamente. La prensa se enteró de la historia. Los titulares resonaban en los sitios de noticias. El imperio Herrero se desmorona en medio de un escándalo fiscal masivo. El CEO Miguel Herrero bajo investigación por soborno a funcionarios. Su carrera, su reputación, su fortuna, todo de lo que alguna vez se había sentido orgulloso se estaba convirtiendo en cenizas. Estaba acorralado, sin salida. Mientras Miguel se ahogaba en un lodazal de problemas legales y deudas, en otro mundo, un mundo que ya no podía tocar, Elena Valdés comenzaba su nueva vida. Esa noche, se celebraba una gala benéfica de alto perfil en un gran salón de baile en el corazón de la ciudad. Era un evento para las figuras más influyentes del país en la política, el ejército y los negocios. Los flashes de las cámaras eran implacables. Cada invitado que caminaba por la alfombra roja era un nombre que podía hacer temblar los cimientos de la economía española. De repente, todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas, todas las cámaras, se volvieron hacia la entrada principal. Un Maybach blindado hecho a medida se detuvo. Eneco Cuesta, con un aspecto deslumbrante en un smoking, salió. No entró, sino que rodeó el coche para abrir él mismo la otra puerta. Una mano esbelta y pálida emergió, seguida de una figura grácil. Era Elena Valdés. Llevaba un vestido de alta costura a medida de seda verde esmeralda, intrincadamente bordado con un delicado hilo de plata. El diseño se ceñía a su figura, resaltando su perfecta silueta. Su cabello oscuro estaba peinado en un elegante recogido, revelando un cuello grácil adornado con un impresionante collar de diamantes. Su maquillaje era sutil, pero acentuaba una belleza que era a la vez etérea e imponente. Pero lo que realmente asombró a la multitud no fue su belleza, sino su aura. Se había ido la Elena gentil y sumisa que se escondía detrás de su marido. La Elena de hoy tenía ojos tranquilos pero agudos, una sonrisa gentil pero distante. Irradiaba un aire de poder noble, frío y formidable. Se erguía como una orquídea rara e intocable. Tomó el brazo de Eneco Cuesta y se deslizó por la alfombra roja. Los flashes de las cámaras eran cegadores, pero ella permaneció perfectamente compuesta, ofreciendo serenos saludos a conocidos, figuras poderosas que Miguel Herrero solo podría haber soñado conocer. ¿No es esa la nieta del exministro Valdés? Hacía mucho tiempo. Más bella que nunca la saludó un ministro del gabinete con una cálida sonrisa. Señorita Valdés, he oído que la empresa de biotecnología en la que ha invertido está mostrando resultados increíbles. Un verdadero prodigio, comentó con admiración un general de 4 estrellas. Ella simplemente sonrió y ofreció respuestas modestas. Su aparición junto a Eneco Cuesta, el águila legal de Madrid, desató inmediatamente una oleada de especulaciones. Su resplandeciente imagen fue transmitida en vivo en un canal nacional de noticias financieras. En una habitación estrecha y sórdida en Vallecas, Miguel Herrero estaba acurrucado en un colchón hundido, bebiendo de una botella de whisky barato. La vieja televisión estaba sintonizada en ese mismo canal. Ya no le importaban los teletipos de la bolsa. Solo quería beber hasta olvidar su miserable realidad. Y entonces la vio. La imagen de Elena llenó la pantalla, hermosa como una diosa, irradiando poder del brazo de un hombre distinguido. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina que nunca antes había visto. Crash. La botella de whisky se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo.
Se arrastró hacia la televisión, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Esa mujer regia, principesca, ¿era realmente Elena? ¿La misma esposa que había abandonado cruelmente en una borrasca? Escuchó las palabras aduladoras del comentarista. Nieta del legendario exministro Álvaro Valdés, una brillante inversora por derecho propio, la joya de la corona de la familia Valdés. Cada palabra era una aguja perforando su corazón. Lo entendió todo. Había tirado un diamante de valor incalculable para recoger una piedra sin valor. Había destruido con sus propias manos el único puente que podría haberlo llevado a la verdadera cima del poder. Un arrepentimiento y un terror devoradores se apoderaron de él. Se dio cuenta de que no solo había perdido a una esposa, había perdido el mundo entero. Se hundió en el suelo sucio, agarrándose la cabeza, y soltó un aullido gutural y desesperado. Pero era demasiado tarde. En el bufete de abogados más lujoso de Madrid, Eneco Cuesta se recostó en su sillón de cuero, sus ojos escaneando los documentos que su asistente acababa de entregar. Era un hombre de una eficiencia letal. Para él, la venganza perfecta no era un aplastamiento ruidoso y brutal de un oponente, sino un despojo lento e inteligente de sus máscaras, dejándolos caer en el abismo de su propia creación de la manera más dolorosa y humillante posible. Miguel Herrero estaba casi acabado, pero la carta final, Jessica Martín, aún no se había jugado. Señor Cuesta, este es el expediente completo sobre Jessica Martín, que solicitó, informó el joven asistente. Eneco lo despidió con un gesto. Pasó las páginas, una sonrisa fría se formó en sus labios. El pasado de esta aparentemente inocente joven asistente estaba, como sospechaba, lejos de ser limpio. El informe era exhaustivo. El verdadero nombre de Jessica Martín era Jennifer Mullen. Creció en un pobre pueblo rural de Extremadura y abandonó el instituto para buscar fortuna en la ciudad. Había cambiado su nombre, borrado su historial, y se había reinventado como una urbanita educada. En sus primeros años, había trabajado como camarera de cócteles y anfitriona en clubes nocturnos de alta gama, donde aprendió a usar su belleza y su fingida vulnerabilidad para atrapar a hombres ricos. La lista de sus llamados patrocinadores y sugar daddies ocupaba varias páginas, pero el detalle más condenatorio estaba en la última página. El investigador había descubierto que, en la época en que Jessica habría concebido un hijo con Miguel, también estaba íntimamente involucrada con un ejecutivo casado mucho más rico, un tal señor Davenport, propietario de una gran empresa de importación y exportación. El informe incluía varias fotos espontáneas de Jessica del brazo del señor Davenport, entrando en un hotel de 5 estrellas. Las fechas de las fotos eran una prueba irrefutable. Eneco cerró el expediente. No iba a publicar esta información de una vez. Eso sería demasiado fácil. Quería que Miguel sufriera el tormento de la sospecha, que cavara por la verdad él mismo y que fuera destruido por ella. Llamó a su asistente. Selecciona algunas de las fotos de la señorita Martín con otros hombres, difumina sus rostros y fíltrelas a algunos foros de cotilleos en línea. Haz que parezca una típica exposición de una vida amorosa desordenada. Sí, señor. Además, continuó Eneco, su voz baja y calculadora, inicia un rumor. Insinúa que la hija recién nacida del director general del Grupo Herrero no se parece en nada a él, que su amante fue vista con otro magnate. Deja que se extienda por los círculos empresariales que Miguel solía frecuentar. Quiero que le llegue, pero tiene que parecer natural. Entendido, señor. Me encargaré de ello inmediatamente. Eneco colgó, girando su silla para mirar la ciudad que se extendía ante él. El tablero de ajedrez estaba preparado. Cada movimiento estaba bajo su control. Miguel Herrero, tu tragedia no ha hecho más que empezar. Pagarás por cada lágrima que Elena derramó. Los rumores tienen piernas y viajan rápido, especialmente en una alta sociedad ávida de cotilleos. En pocos días, los susurros llegaron a Miguel Herrero exactamente como Eneco había planeado. Estaba en su habitación estrecha cuando recibió una llamada de un antiguo conocido de negocios. «Oye, Herrero, ¿eres tú?» La voz del hombre era excesivamente amistosa, teñida de regodeo. «He oído que la empresa tiene problemas». «Me las apaño», gruñó Miguel. «Vamos, somos amigos», presionó el hombre, yendo al grano. «Escucha, he oído un rumor desagradable sobre ti. La gente dice que tu nueva bebé no se parece en nada a ti. Dicen que tu secretarita solía estar con el viejo Davenport, el de la empresa de importación. Por supuesto no me lo creo. Es solo gente envidiosa hablando. Solo quería avisarte, ya sabes, por si alguien intenta fastidiar a tu familia. Bueno, me voy». Clic. Miguel colgó. Su rostro, ceniciento. Por supuesto no me lo creo, pero sabía que donde hay humo hay fuego.
Las palabras de Eneko Cuesta resonaron en su cabeza. Le recomendaría que hiciera una prueba de ADN. La semilla de la duda, una vez plantada, brotó en un monstruoso árbol de sospecha, ahogando toda razón. Empezó a observar a Jessica más de cerca. Notó que cada vez que lamentaba su ruina financiera, los ojos de ella brillaban con molestia, no con simpatía. Estaba irritable y evasiva cada vez que le preguntaba por su pasado. La sospecha se convirtió en una certeza corrosiva. Tenía que saberlo. A la mañana siguiente, le dijo a Jessica que llevaba al bebé a sus vacunas de rutina. Jessica, ocupada con una mascarilla facial, simplemente lo despidió con un gesto. «Anda, y tráeme un poco de esa sopa cara de camino». Miguel sostuvo al bebé, escrutando su pequeño rostro, buscando cualquier parecido con él mismo. No había ninguno. No se parecía en nada a él y tampoco a Jessica. Un escalofrío se instaló en su corazón. No fue a la clínica. Fue a un parque tranquilo. Arrancó con cuidado unos finos cabellos de la cabeza del bebé y algunos de los suyos, sellándolos en una bolsa de plástico. Usando lo último de su dinero, fue a un laboratorio de ADN privado y solicitó una prueba de paternidad anónima. La espera de los resultados fue agónica. Unos días después, mientras dormía, Jessica revisó su cartera en busca de dinero. Encontró el recibo del laboratorio de ADN. Las palabras prueba de paternidad estaban impresas claramente en él. ¡Zas! La cartera golpeó la cara de Miguel despertándolo. El rostro de Jessica ya no era suave y lastimero. Estaba contorsionado por la furia. «Explica esto, Miguel Herrero». «¿Qué es esto?», chilló, agitando el recibo. Sabía que ya no podía ocultarlo. Se incorporó, su voz fría. «Es exactamente lo que parece. ¿No confías en mí? ¿Crees que no es tu hija?» Jessica se puso histérica. «Bastardo, eres un fracasado. Ahora que estás arruinado, te vuelves contra mí y mi hija. ¿Acaso eres un hombre?». Se abalanzó sobre él, arañando y golpeando. La pequeña habitación se convirtió en un campo de batalla. Gritos, el estrépito de objetos y los llantos del bebé llenaron el aire. «¡Quítate de encima!», rugió, apartándola de un empujón. La farsa había terminado. Jessica se sentó en el suelo, llorando y maldiciendo. «Así es. Me arrepiento. Me arrepiento de haber sido tan estúpida como para seguir a un perdedor como tú. Desperdicié mi juventud contigo». «¿Para qué? ¿Este tugurio? ¿Un marido inútil? Me has arruinado la vida, Miguel Herrero». Una relación construida sobre mentiras y dinero se desmoronó una vez que esos cimientos desaparecieron. La vida en la habitación se convirtió en un infierno silencioso y sofocante. Y entonces llegó el día del juicio. Un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Asunto: resultados de la prueba de ADN. Su corazón se detuvo. Su mano temblaba sobre el ratón. Hizo clic para abrir el PDF adjunto. Se desplazó directamente a la conclusión. Las palabras en negrita lo golpearon como un yunque. Basado en el análisis de 24 marcadores genéticos, el presunto padre, Miguel Herrero, queda excluido como padre biológico de la menor analizada. La probabilidad de paternidad es del 0%. 0%. El mundo de Miguel se derrumbó alrededor de ese número redondo y perfecto. No gritó. Una calma aterradora lo invadió. Simplemente miró la pantalla y comenzó a reír, un sonido roto y agonizante. Era un payaso, un completo idiota. Lo había sacrificado todo. Una esposa que realmente lo amaba, una familia poderosa, su carrera, su futuro, todo por una mentira. El gran amor que creía haber encontrado era una trampa. El hijo que había anhelado nunca existió. La mujer que había protegido era una serpiente venenosa. Apagó tranquilamente el ordenador y esperó. Un rato después, Jessica volvió de un paseo. «¿Qué haces sentado en la oscuridad como un fantasma?», espetó. Él no dijo nada. Solo levantó su teléfono, la pantalla mostrando los resultados de la prueba. En el momento en que Jessica vio probabilidad de paternidad es del 0%, el color se drenó de su rostro. Eso es falso. «Lo has falsificado para incriminarme», tartamudeó, pero su voz temblorosa la traicionó. Miguel se levantó lentamente, sus ojos vacíos. «¿Cuánto tiempo vas a seguir con la farsa?». Sabiendo que el juego había terminado, Jessica se derrumbó, agarrándose a sus piernas y sollozando. «Miguel, lo siento, me equivoqué. Pero lo hice porque te quiero mucho. Tenía miedo de que no me quisieras sin un bebé». «¿Amor?», susurró Miguel, su voz un siseo demoníaco. La calma finalmente se rompió y un volcán de rabia reprimida estalló. La agarró por el pelo. «Dime quién es el bastardo que engendró a esta niña. Dímelo». «Yo no lo sé». ¡Zas! Una fuerte bofetada la hizo caer al suelo. El bebé chilló. «Me arruinaste la vida, sucia mentirosa». Perdió todo el control.
golpeándola sin piedad. La pequeña habitación se llenó de gritos y llantos. Finalmente, la arrastró hasta la puerta y la arrojó al sucio pasillo. Volvió a entrar, agarró al bebé que lloraba y lo arrojó a los brazos de Jessica, seguido de su bolsa de pertenencias. «¿Fuera?» «Las dos. Fuera de mi vista y no me dejéis volver a veros nunca más». La puerta se cerró de un portazo. Un final cruel y definitivo para su estúpida y autoinfligida tragedia. Después de echar a Jessica y a la niña, Miguel Herrero se convirtió en un cadáver andante. Se encerró en la habitación maloliente con licor barato, pero la realidad era ineludible. El último clavo fue martillado en el ataúd del Grupo Herrero. La investigación por evasión fiscal y soborno concluyó. Con pruebas irrefutables, probablemente proporcionadas por la familia Valdés, Hacienda emitió una resolución final. El Grupo Herrero era responsable de casi 1.000 millones de euros en impuestos atrasados, multas y sanciones. 1.000 millones. Para el antiguo Grupo Herrero, habría sido una lucha. Para la actual cáscara endeudada de una empresa, era una sentencia de muerte. Fue convocado a un bufete de abogados que representaba a sus acreedores. Vestido con ropa andrajosa y apestando a alcohol, entró en la lujosa sala de conferencias para enfrentarse a un panel de hombres con trajes elegantes que lo miraban con desdén. «Señor Herrero», dijo fríamente el abogado principal, «como sabe, su empresa es insolvente. Nos vemos obligados a solicitar la quiebra». Colocaron una gruesa pila de documentos frente a él. «Esta es la solicitud de quiebra. Por favor, firme aquí». Su mano tembló al coger el bolígrafo. El mismo tipo de bolígrafo que una vez usó para firmar acuerdos de 9 cifras, ahora usado para firmar el certificado de defunción de su propia empresa. Miró la línea que decía, representante legal, Miguel Herrero, luego cerró los ojos y garabateó una firma débil y temblorosa. Lo que siguió fue un borrón frío e impersonal. Los funcionarios judiciales precintaron la sede de la empresa. La reluciente placa de latón del Grupo Herrero fue arrancada de la pared. Cinta blanca fue pegada en las puertas de cristal, poniendo fin oficialmente a su otrora glorioso imperio. A Miguel se le permitió volver a su oficina una última vez. El edificio estaba vacío, sus pasos resonaban en el silencio. Entró en su antigua oficina, el símbolo de su éxito con su vista panorámica de la ciudad donde una vez se había sentido como un rey. Todo era solo cenizas, ahora. No tenía nada que empacar. Solo tomó la única foto de su escritorio, su foto de boda con Elena. Ella sonreía, una sonrisa brillante y feliz. Él también sonreía, la sonrisa de un vencedor. Acarició su rostro en la foto, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, lloró. La había perdido para siempre. Al salir del edificio, recibió otra llamada, el banco. La finca de La Moraleja, su coche deportivo, sus últimos activos restantes, todo estaba siendo subastado para pagar sus deudas. Ahora era oficialmente un sin techo, y no tenía un céntimo. Se quedó de pie en medio de la bulliciosa multitud de Madrid, perdido e invisible. Había caído desde el pico más alto al abismo más profundo, y sabía que esto todavía no era el final. La habitación que Miguel había alquilado estaba en un callejón oscuro y húmedo en un rincón olvidado de la ciudad, un lugar para trabajadores inmigrantes y sueños rotos. El aire estaba cargado del olor a grasa, moho y desesperación. Para un hombre que había vivido en una mansión de La Moraleja, esta era la máxima humillación. Llevaba 3 días de retraso en el alquiler. Esa mañana, se despertó sobresaltado por un violento golpeteo en la puerta. «Bang, bang, bang, Herrero, moroso, abre esta puerta». Era su casera, una mujer corpulenta y agresiva. La abrió a regañadientes. «¿A qué viene tanto ruido?», gruñó, tratando de aferrarse a un último jirón de dignidad. Ella se plantó con las manos en las caderas. «¿El ruido? ¿Llevas 3 días de retraso con el alquiler? ¿Piensas largarte sin pagar?» «Pagaré. Solo deme unos días más», mintió débilmente. «¿Unos días más?», graznó ella. «He oído hablar de ti. El director general en quiebra, un verdadero vagabundo. ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Lo vas a robar?». Sus palabras eran como bofetadas en su cara. Se sonrojó de rabia, pero no pudo decir una palabra. «No me importa», declaró ella. «Si no hay dinero hoy, te largas. No dirijo una organización benéfica para perdedores como tú». Irrumpió en la habitación y comenzó a tirar sus escasas pertenencias, unas pocas ropas raídas, una manta delgada, al pasillo. «Fuera, fuera y no vuelvas». Miguel se quedó helado, viendo cómo su vida era arrojada como basura. Él, un hombre que una vez comandó salas de juntas, estaba siendo desahuciado y humillado por una casera de un barrio bajo. La cruel ironía era un dolor peor que perder su fortuna. «Te arrepentirás de esto, Siseo». Una amenaza vacía.
Sí, estoy temblando de miedo, se burló ella, cerrando la puerta de un portazo y echando la llave. Se quedó en el sucio pasillo con su montón de trastos, objeto de las miradas compasivas y despectivas de sus vecinos. Empacó en silencio sus cosas en una bolsa rota y salió arrastrando los pies del callejón. No tenía a dónde ir. Ahora era oficialmente un hombre sin hogar en las calles de Madrid. Los días que siguieron fueron un infierno. Vagaba por las calles de día, mezclándose con la multitud para ocultar su vergüenza. Por la noche, dormía bajo puentes o en parques. Comía comida desechada de los contenedores de los restaurantes, peleando con perros callejeros por las sobras. Era un verdadero vagabundo, sucio, andrajoso y apestoso. Pero en las profundidades de su desesperación, una idea desesperada se apoderó de él. Elena. Solo ella puede salvarme. Si tan solo se compadeciera de él, tal vez podría tener una segunda oportunidad. Reunió algunas monedas y fue a una biblioteca pública. Buscó su nombre. Los resultados fueron asombrosos. No era solo la nieta de un exministro, era la brillante directora general de una nueva empresa tecnológica de gran éxito, una estrella en ascenso en la industria. La sede de su empresa era una reluciente torre de cristal en el distrito financiero, un monumento al poder y la riqueza que había tirado por la borda. Fue allí durante días. Se escondió al otro lado de la calle, observando, aprendiendo su rutina. Hoy, haría su movimiento. Esperó durante horas, su estómago doliendo de hambre. Finalmente, su Maybach negro emergió del garaje subterráneo. Era ella. Sin pensar, se lanzó al tráfico, corriendo directamente hacia el coche. ¡Chirrido! El coche se detuvo a centímetros de sus rodillas. Dos guardaespaldas con trajes negros salieron de un todoterreno que los seguía en segundos, agarrándolo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Miguel no se resistió. Solo miró fijamente la ventanilla trasera tintada donde sabía que ella estaba sentada, y entonces hizo lo impensable. Cayó de rodillas. El hombre orgulloso que una vez miró al mundo desde arriba, ahora estaba arrodillado en el pavimento frío y duro. «Elena, Elena, sé que estás ahí. Por favor, solo háblame», gritó, su voz ronca y desesperada. La gente se detuvo a mirar. Los coches tocaron la bocina. Las lágrimas corrían por su rostro. «Elena, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Fui un monstruo. Perdóname. Por favor, dame una oportunidad más», lloró, golpeándose la cabeza contra el suelo hasta que su frente quedó magullada y sangrando. «Pégame, grítame, haz lo que quieras, pero no me ignores. No puedo vivir sin ti, Elena». Sus súplicas patéticas resonaron en la concurrida calle, pero la puerta del coche permaneció cerrada, tan fría y silenciosa como el corazón de la mujer en su interior. En medio del caos y los murmullos de la multitud, la puerta trasera del Maybach finalmente se abrió. Un reluciente tacón plateado tocó el pavimento, seguido de una visión de gracia etérea. Elena salió. Llevaba un vestido de seda blanco simple y elegante bajo un abrigo de cachemira. La brisa de la tarde agitaba suavemente algunos mechones de su cabello. Bajo las luces de la calle, su rostro era desgarradoramente hermoso, pero tan frío y remoto como una estatua de mármol. Miró al hombre miserable arrodillado a sus pies, un contraste cruel y perfecto de sus nuevas realidades. Eneco Cuesta salió del lado del pasajero, de pie en silencio a su lado, un guardián leal. Miguel levantó la vista a través de sus lágrimas. Elena dijo ahogado, un atisbo de esperanza en su voz. Has salido a verme». Una sonrisa débil y sin alegría tocó los labios de Elena. Su voz cuando llegó fue suave, pero lo cortó hasta los huesos, más fría que el viento de invierno de Madrid. «Levántate, Miguel. Estás ensuciando el pavimento». Sus palabras no contenían ira, ni odio, solo pura indiferencia glacial. Y fue esa indiferencia la que finalmente mató la última chispa de esperanza dentro de él. Permaneció de rodillas, negando con la cabeza. No me levantaré hasta que me perdone». Se lanzó a su última y desesperada actuación. «Elena, fui un idiota. Fui engañado por esa arpía. Me arrepiento cada día. Por favor, créeme una última vez». Elena escuchó impasible hasta que él agotó sus patéticas súplicas. Entonces habló. «¿Mi perdón?» Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de él. «No eres digno de él». 4 simples palabras. Un golpe fatal. «¿Por qué?», gimió. «Lo he perdido todo. He sido castigado. ¿Qué más quieres de mí?» «¿Castigado?». Elena soltó una risa suave y triste ante su estupidez. «Miguel, todavía no lo entiendes. Todo lo que te ha pasado no es por mi culpa. Es la consecuencia de tu propia crueldad, de tus propias elecciones». Dio un paso más cerca, su voz se volvió afilada. «En el momento en que me echaste de ese coche en una borrasca para salvar a otra mujer y a su hijo bastardo,
Se acabó. Nuestro amor, nuestra historia, todo murió en esa autopista. Se apartó, dándole la espalda, no dispuesta a mirarlo ni un segundo más. No vuelvas a aparecer ante mí nunca más. La próxima vez no serán mis guardaespaldas quienes te aparten. Volvió a entrar en el coche. Eneko le sostuvo la puerta. Luego ocupó su lugar. El Maybach se deslizó silenciosamente, dejando a Miguel Herrero arrodillado solo en la calle, sus sollozos desesperados tragados por la ciudad indiferente. La venganza más dulce no es causar dolor a tu enemigo, sino hacerle comprender que en tu mundo ya no existe. Después de ser echada por Miguel, la vida de Jessica se convirtió en una pesadilla nómada. Sus ahorros menguaron. Su belleza, su único activo, se desvaneció bajo el estrés de la pobreza y la maternidad soltera. Vivía en la miseria, a menudo descargando su desdicha en la niña inocente cuyos llantos crispaban sus nervios. Su única esperanza era encontrar al verdadero padre del bebé, el rico señor Davenport. Sabía que no les daría un lugar en su vida, pero tenía que proporcionar apoyo financiero. Con una gran suma de dinero, podría empezar de nuevo. Después de días de acosarlo, lo acorraló en el aparcamiento de un exclusivo club de golf. «Señor Davenport», gritó, corriendo delante de su coche, sosteniendo al bebé. Davenport, un hombre corpulento de mediana edad, palideció. «¿Qué haces aquí? Te dije que nunca me contactaras. No puedes abandonarnos sin más», sollozó. «Esta es tu hija, mírala. No puedes simplemente dejar a tu propia hija». Mientras discutían, una voz femenina aguda cortó el aire. «¿Ah, sí? ¿Un lugar en su vida?» «Hay que tener cara, zorrita». Una mujer lujosamente vestida y goteando diamantes estaba detrás de ellos, flanqueada por 4 hombres grandes y de aspecto amenazador. Era la señora Davenport, una mujer conocida por su crueldad. «Cariño, yo», tartamudeó Davenport temblando. «Sas», ella le dio una fuerte bofetada en la cara. «No me vengas con cariño, cerdo infiel». Luego dirigió su venenosa mirada a Jessica. «¿Y tú? ¿Te atreves a seducir a mi marido y a intentar extorsionarlo con una niña?» Jessica retrocedió aterrorizada. «Señora, por favor. No es así. La bebé es inocente». «No me importa si la bebé es inocente, pero sé que tú no lo eres», se burló la señora Davenport. «Usas esa cara bonita para arruinar familias, ¿verdad?» Hizo un gesto a sus matones, que agarraron a Jessica, ignorando sus gritos. «Bueno, hoy te voy a quitar esa cara. A ver a quién puedes seducir entonces». De su bolso sacó un cúter afilado. «No, por favor, no», chilló Jessica. Pero era demasiado tarde. Con una mano fría y firme, la señora Davenport deslizó la cuchilla por la mejilla de Jessica. Un chorro de sangre, un grito horrible, y se acabó. Limpió tranquilamente la cuchilla, arrojó al bebé que lloraba a la colapsada Jessica y se fue con su séquito, dejando a Jessica retorciéndose en un charco de su propia sangre. Su belleza, el arma que había esgrimido toda su vida, había desaparecido para siempre. Su futuro sería uno de dolor, vergüenza y pesadillas interminables. Bajo un paso elevado de la autopista, Miguel Herrero tiritaba con un abrigo andrajoso. Estaba esquelético, atormentado. Hacía 2 días que no comía. Todo el orgullo había desaparecido, reemplazado por la necesidad primordial de sobrevivir. Se tambaleó hacia un mercado nocturno cercano, no para comprar comida, sino para rebuscar en los contenedores detrás de los puestos. Mientras hurgaba en un montón de basura, vio una figura familiar acurrucada en un rincón oscuro. Era Jessica. Parecía incluso peor que él. Una cicatriz horrible y dentada le recorría el costado de la cara. Sus ojos estaban vacíos, llenos de una luz muerta y odiosa. Mendigaba, pero su desfiguración asustaba a la gente. Una joven amable se compadeció del bebé que lloraba y le dio a Jessica un bollo caliente. Los ojos de Miguel se iluminaron con hambre animal. Se abalanzó. «Dame eso», gruñó, tratando de arrebatarle el bollo. Jessica lo agarró protectoramente. «No, es mío. Aléjate. Me muero de hambre. Dámelo». Una pelea patética y fea estalló en el pavimento sucio. Las 2 personas que una vez habían planeado un futuro juntas, ahora se arañaban y maldecían por un solo trozo de pan. «Me arruinaste la vida», gritó ella, arañándole la cara. «Tú me mentiste». «Fuiste tú quien me arruinó», gritó él, tirándole del pelo. Rodaron por el suelo como animales salvajes hasta que 2 guardias de seguridad corrieron, golpeándolos con porras. «Fuera de aquí, vagabundos locos», doloridos y derrotados. Se pusieron de pie a trompicones y huyeron en direcciones opuestas. 2 figuras miserables desapareciendo en los callejones oscuros e implacables de la ciudad. Su amor pecaminoso había encontrado su final sórdido y lamentable. Un año después, las hojas de otoño en Madrid eran de un brillante color dorado. En un tranquilo y elegante salón de té, Elena Valdés se sentaba frente a Eneko Cuesta.
En los años transcurridos desde su divorcio, había tomado el timón de la división tecnológica de su familia, y gracias a su propio genio y determinación, la había transformado en una potencia mundial. Era una líder respetada y formidable. A lo largo de todo, Eneko había sido una presencia tranquila y constante, un amigo, un confidente, un socio. Su relación había crecido lentamente, de forma natural, construida sobre una base de profunda confianza y comprensión. Él le tomó la mano, su tacto cálido y firme. Elena dijo suavemente: «Le has demostrado al mundo lo fuerte que eres, pero espero que sepas que conmigo no siempre tienes que serlo. He esperado mucho tiempo por ti, Elena, y puedo esperar todo lo que haga falta». Elena lo miró y, por primera vez en años, una sonrisa genuina y pacífica floreció en su rostro. Era tan brillante y cálida como el sol de otoño, ahuyentando las últimas sombras de su pasado. A la mañana siguiente, de vuelta en su impresionante oficina de directora general, Elena revisaba un resumen de noticias diario que su asistente había preparado. Sus ojos escanearon los titulares: una cumbre mundial, fluctuaciones del mercado de valores, un nuevo proyecto de infraestructura de la ciudad. Entonces, un pequeño artículo escondido en un rincón de la sección de noticias locales le llamó la atención. El titular decía: «Vagabundo detenido por alteración del orden público». La breve nota decía que un hombre sin hogar, Miguel Herrero, había sido arrestado por robar en una tienda y causar disturbios. Señalaba que parecía sufrir de inestabilidad mental relacionada con el alcoholismo crónico. Elena leyó el nombre que una vez había destrozado su mundo, y no sintió nada, ni satisfacción, ni lástima, ni ira, nada en absoluto. Era solo un nombre en un periódico, una pieza de trivialidad social irrelevante, menos importante que una fluctuación menor en el mercado de valores. La venganza definitiva, el final más completo, es olvidar. Relegar a alguien tan completamente al pasado que deja de existir en tu presente. Elena pasó la página tranquilamente, su mente ya moviéndose hacia la estrategia de su empresa para el próximo trimestre. Se levantó y caminó hacia la ventana de suelo a techo, mirando cómo el sol se ponía sobre la reluciente ciudad. Un futuro brillante e infinito la esperaba. El pasado, finalmente, estaba verdaderamente muerto.